Pues, ¿cómo está? Mi nombre es Miguel Ortiz y en esta oportunidad estamos en un nuevo programa de Empresas y Negocios. Bueno, siempre agradeciendo al RTV SIP Lima por la oportunidad de poder tener una vitrina para brindar conocimiento, actualidad empresarial, entrevistas a través de este programa. En esta oportunidad, en este programa vamos a hablar acerca de un tema que me han estado solicitando en las charlas que hemos dado a través del Colegio de Ingenieros, o a nivel particular, o a través de sus mails, sus consultas que también nos hacen llegar constantemente, de un tema bien importante para el manejo empresarial, que son las negociaciones, las estrategias de negociación que todo empresario debería tener, porque la negociación no solamente se basa en el cierre de una venta o a nivel comercial, sino la estrategia de negociación es desde negociar con un proveedor, con clientes, con el mismo personal, con los socios y en general en cualquier aspecto, tanto personal, familiar y empresarial. Entonces las estrategias de negociación se pueden aplicar a cualquier ámbito que usted pueda manejar y que en esta oportunidad vamos a hablar con bastante precisión acerca de las etapas de la negociación y qué tips usted debe contar para poder tener una negociación exitosa y un cierre obviamente de la negociación en sí. Entonces nos vamos a una pequeña pausa y continuamos luego para el desarrollo de este interesante tema. Como les comentaba al inicio del programa, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de todo lo que es estrategia de negocios, de negociación principalmente, que lo podemos aplicar en cualquier ámbito como habíamos visto inicialmente y que esta estrategia de negociación en general tiene una metodología que seguir, ¿no? Muchos a veces nos basamos simplemente en nuestra experiencia, en nuestra capacidad de presionar si quieren llamarlo, a la contraparte cuando estamos negociando y que uno cree que simplemente pues tratar de obtener de una negociación y simplemente nosotros ganar o obtener lo que queremos trae buenos resultados. Y lastimosamente a nivel comercial y a nivel empresarial no necesariamente trae buenos resultados. ¿Por qué? Porque acuérdense que si nosotros presionamos a la otra parte y la otra parte tiene la sensación o verdaderamente no gana nada con la negociación, nada nos asegura a nosotros que pasado un tiempo la otra parte rompa su compromiso o simplemente no lo cumpla como debería cumplirlo, ¿no? Entonces no busquemos, si quiere llamarlo así, resultados inmediatos en una negociación. La negociación tiene fases inclusive, ¿no? Como vamos a ver más adelante, fases de preparación, el desarrollo y ya el acuerdo o cierre, ¿no? El equivalente a lo que es un tema de venta, si quiere llamarlo así. La negociación, si lo ponemos dentro de un esquema comercial, estaría entre el manejo de las objeciones o la argumentación por parte del área comercial y antes del cierre de la venta, ¿no? La negociación es muy importante porque va a permitir llegar a un acuerdo, que es el objetivo de toda negociación empresarial. Entonces vamos ahora a determinar algunos puntos que son los más resaltantes previo a la metodología que sería ya los pasos o los 3 pasos muy marcados que tiene todo tipo de negociación. Entonces lo vamos a manejar de esta forma. Bien, vamos a manejar los conceptos y fundamentos en negociación. La negociación hay que tomarlo de este punto de vista. Es el acuerdo que llegan 2 o más personas con referencia a un asunto determinado, ¿no? Con respecto a una posición o un conflicto que se haya dado. La negociación, para tenerlo más en cuenta, resulta de algún punto que no se ponen de acuerdo a ambas partes y por lo tanto lo elevan a una estrategia de negociación. La negociación tiene que tener un punto clave que es resolver un problema, ¿no? Si no existiera un problema o la resolución del mismo, por lo tanto no existiría negociación de por medio, porque no habría que negociar. Entonces, cuando uno entra a una negociación a nivel empresarial o comercial, ¿no? Tenemos que tener en cuenta y enfocarnos básicamente en resolver el problema. Lastimosamente muchos cuando negociamos nos enfocamos en otros aspectos, nos enfocamos en cómo la otra parte está argumentando una serie de objeciones para que pueda manejar mejor o obtener mejores resultados, o nosotros mismos cuál es nuestra estrategia, cuáles son nuestras posiciones, y nos concentramos en diferentes cosas, en diferentes aspectos, y no en el principal, que es
la negociación. Los negociadores a nivel profesional, ¿no? Porque existen negociadores a ese nivel, se concentran en el problema y lo tratan de resolver. Si la otra parte se desvía del objetivo inicial, que era la resolución de ese problema, pues el negociador es lo suficientemente hábil para traerlo y tratar de que se resuelva y se concentre en la resolución del problema que estamos manejando. Entonces, muy importante es ese concepto de la negociación. Mientras lo entendamos, entonces, el resto del proceso de negociación va a ser mucho más simple, va a ser mucho más sencillo y nos va a servir definitivamente de base como para poder llegar a un acuerdo exitoso. Entonces, hay que tener en cuenta que la otra parte no hay que subestimarla y tampoco no hay que ponerla como simplemente la parte contendora o el opositor o el adversario. Porque si nosotros consideramos de ese punto de vista la otra parte de negociación, entonces ya estamos entrando en desventaja. ¿Y por qué entramos en desventaja? Simplemente porque al verlo la otra parte como un adversario, es decir, a alguien por vencer, por lo tanto estamos dando de hecho que vamos a entrar en un conflicto de interés, vamos a entrar a una batalla, si quiere llamarlo así, y no va a resultar nada positivo. Al final nos vamos a estar enfrascando en una batalla verbal, si quiere llamarlo así, y el objetivo de la negociación, que era obviamente cubrir la necesidad o resolver un problema, pasa a segundo grado. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Y acuérdense que por más que uno obtenga lo que necesita de la negociación, no podemos decir o indicar que la otra parte haya sido la parte vencida. Porque acuérdense que para llegar a un acuerdo o resolver un problema, tenemos que tener la colaboración de ambas partes. Ambas partes hacemos concesiones, ambas partes ganamos y por lo tanto llegamos a ese acuerdo. Entonces tenemos que enfocarnos cuando manejamos negociación a ese tipo de soluciones. Y como indica en la pantalla, nuestro objetivo es buscar soluciones inclusive equitativas, que ambas partes ganen, no solamente uno gane y el otro pierda, ¿no? Como dicen en la metodología estadounidense, el win-to-win, ¿no? Es el ganar-ganar, ¿no? Entonces ambas partes tienen que ganar. Las características del negociador básicamente son las características de todo buen empresario o todo buen elemento a nivel comercial, a nivel negociador, a nivel empresarial. Básicamente, pues, ¿qué tenemos? El negociador le gusta negociar. Uno no puede ir a negociar algún acuerdo o algún contrato o alguna propuesta comercial o técnica si es que no estamos convencidos de la misma. Mientras no estemos convencidos de que nuestra posición o nuestra solución que vamos a plantear en la negociación o el acuerdo es realmente positivo para ambas partes, entonces eso nos va a minar internamente y no vamos a irnos con la confianza necesaria para poder manejar las diferentes objeciones y argumentos que va a aparecer en el transcurso o el desarrollo de la negociación. Entonces, este negociador tiene que ir con ganas, con gusto de negociar, ¿no? Sabiendo que tiene algo positivo que aportar. Es un gran comunicador. Acá hay que tener en cuenta algo muy claro. El ser un gran comunicador no significa que uno tenga habilidades solamente para poder manejar bien el verbo o manejar bien el lenguaje español. Eso es una característica del, que si quieren llamarlo así, del buen comunicador, del gran comunicador. El comunicador, más que todo, es aquel que se empeña en comunicar la información, ¿sí? Y asegurarse que la otra parte lo haya entendido. Ese es un gran comunicador, porque lo otro podría ser un gran orador, ¿no? En la cual simplemente manda un discurso y simplemente pues lo adorna de tal forma que aparentemente todo el mundo lo entendió. Pero el comunicador es de ambas vías, ¿no? Como diríamos en ingeniería, si quieren llamarlo así, el transmisor y receptor, ¿no? Es uno transmite un mensaje, pero tiene que confirmar, si quiere llamarlo así, que la otra parte lo entendió. Y entendió, ojo, lo que nosotros estamos comunicando, ¿no? Uno de los grandes defectos de las negociaciones, como vamos a ver más adelante, es que cuando comunicamos nuestra parte, no nos aseguramos que la otra lo haya entendido. Entonces, podemos gestionar por varios minutos o por varias horas el desarrollo de esta negociación
y al final, al momento de firmar o querer sellar un acuerdo, no lo sellamos. ¿Por qué? Porque simplemente hubo malos entendidos o simplemente la otra parte no entendió al 100% lo que nosotros queríamos llegar como acuerdo. Entonces se retrocede o a veces se rompe la negociación por esa falta de habilidad de los negociadores. Y existen obviamente otro tipo de características o habilidades que podríamos tener, ¿no? Es persuasivo, es observador. Muy importante del negociador es que sea observador, y no solamente es un observador pasivo, sino activo, en el sentido de que está viendo y constantemente monitoreando todo el aspecto de la negociación, desde principio a fin, los integrantes, cuál es el rol de cada uno de los integrantes, el ambiente que se está desarrollando la negociación, ¿sí? Y eso va a permitir obviamente a la persona poder captar algunas características que nos puede dar una señal de que la persona o la contraparte puede estar o cediendo, puede estar entendiendo o simplemente no quiere llegar a un acuerdo. Entonces tenemos que tener bastante claro este aspecto. El otro punto es ser sociable. Obviamente una persona pues que obviamente no tiene el ser desenvuelto en una conversación, pues le va a ser muy difícil, no porque tenga que comportarse así, sino porque va a ser muy difícil el poder transmitir un mensaje de manera oportuna al resto de negociadores. El respetuoso, el ser honesto, ¿no? Muchos confunden el ser buen negociador con ser buen mentiroso, entre comillas, ¿no? Creemos que ocultando información o simplemente jugando nuestras cartas, como se diría, podemos llegar a una negociación posterior de manera positiva. Y eso es errado. Eso es muy errado. ¿Por qué? Porque simplemente no vamos a llegar a un buen acuerdo, porque si no ponemos desde un principio las cartas, si quieren llamarlo de manera asertiva sobre la mesa, entonces la otra parte simplemente no va a tener todas las variables o todo el conocimiento necesario para poder tomar una decisión de manera clara y contundente. Entonces hay que ser siempre de un principio honesto, hay que plantear nuestra estrategia y plantearla de manera también asertiva y positiva, ¿no? Adicionalmente, bueno, tiene que ser profesional, es firme, ¿no? Una persona que tiene bastante confianza en sí mismo, ¿no? Una persona que definitivamente al primer no, o que la otra contraparte sea más agresivo que él y él se intimide por esa agresividad, entonces definitivamente no vamos a contar con una persona que pueda ser lo suficientemente capaz de sustentar su propuesta, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucha confianza en lo que nosotros estamos elevando y llevando a cabo, ¿no? Es ágil, resolutivo. Resolutivo, acuérdense que es una persona que constantemente está buscando resolver los problemas, ¿no? No simplemente habla, sino que trata de buscar, inclusive, como le dirían, microacuerdos o acuerdos parciales, ¿no? Que esto le va a permitir a la persona, pues, ir cerrando algunos capítulos sin necesidad de cerrar todos al final, ¿no? Puede ir cerrando o hacer cierres parciales o acuerdos, negociaciones en el camino y esperar ya una más concluyente al final del tema. Paciente y creativo, ¿no? Muchas de las negociaciones, a pesar de que, como vamos a ver más adelante, una de las fases primarias de la negociación es la preparación, y por más que nosotros hayamos diseñado escenarios, tanto positivos como negativos, alternativas o estrategias de negociación, siempre existe como le dirían, el factor X, ¿no? La estrategia de la otra parte puede ser que verdaderamente sea desconcertante para nosotros, o puede hacer que exceda nuestras expectativas. Entonces ahí nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ser lo suficientemente creativos y hacer cambios en el camino, o simplemente idear estrategias adicionales para llegar a buen puerto. Entonces, todas estas son las características de un buen negociador. Los estilos de negociación, hay dos estilos básicos, ¿no? Que son la negociación inmediata y la negociación progresiva. La negociación inmediata está dada por una negociación en la cual no es a largo plazo, ¿no? Es una negociación que básicamente está dada por la circunstancia. Por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a una tienda, queremos comprar algo y bueno, de todas maneras la tendencia que tenemos naturalmente es de tratar de bajar el precio o alguna oferta.
Bueno, en ese momento no estamos buscando una relación a largo plazo, o una gestión comercial, o una gestión empresarial, es simplemente que circunstancialmente queremos ganar algo o sacar más por menos, ¿no? O al momento de negociar la tarifa, al momento de tomar un taxi también, ¿no? Podría ser una negociación inmediata, ¿no? En la cual simplemente obtenemos o queremos sacar un provecho inmediato. Entonces, hay que tener en cuenta que en este tipo de negociaciones inmediatas ambas partes quieren sacar el máximo provecho, ¿no? Así como en una tienda va a querer él venderle lo más caro posible, usted va a querer comprar en esa misma tienda lo más barato posible. Entonces existe ahí un choque directo, ¿no? Y la persona obviamente, o el negociador más hábil, o el que presiona más quizás a la otra parte, o el que tiene mayor dominio, en este caso el comprador sobre el vendedor, obtendrá el mejor beneficio o el mayor beneficio. Entonces, es una negociación que se queda en la parte circunstancial y no deberíamos trasladarla a un aspecto de negociación que requiere mayor tiempo para hacerlo y que busca quizás una relación a largo plazo, como son las relaciones comerciales, la relación proveedor-cliente, etcétera, etcétera. Entonces, negociación inmediata es simplemente presionar o ponernos de acuerdo muy rápidamente para poder llegar a un acuerdo, ¿sí?, inmediato. Y la negociación progresiva sí es la negociación, si quieren llamarlo comercial, empresarial, que busca negociar un trato, que busca negociar un acuerdo que va a durar en el tiempo, ¿no? Que no simplemente es algo pasajero, sino que buscamos establecer una relación con la otra parte, ¿no? Pero que un problema o diferentes puntos de vista de un mismo inconveniente hace que nosotros nos pongamos en una mesa de negociación con ella, ¿no? Y aquí pueden surgir, pues, definitivamente varios tipos de contratos, ¿no? Por ejemplo, como decíamos anteriormente, cliente-proveedor, empresa-cliente, vendedor-cliente, o vendedor-proveedor también, o una negociación entre socios, ¿sí? O simplemente entre también nuestro personal o el personal sobre nosotros, ¿no? Si somos el gerente de la empresa, tenemos que negociar a veces en muchas oportunidades, inclusive con nuestra gente para que podamos llegar a un acuerdo, ¿no?, a nivel salarial, a nivel de prestaciones, a él mismo trazar objetivos quizás a largo y corto plazo. Entonces hay que tener mucho en cuenta ese tema. Entonces las negociaciones progresivas, acuérdense, son aquellas negociaciones en las cuales nos interesa mantener la relación posterior a la negociación, posterior al acuerdo con la contraparte. Entonces, acuérdense que la negociación al final inmediata está orientada a resultados, ¿no? Nos interesan los resultados, simplemente, nada más. No nos interesa las personas. Mientras la negociación a largo plazo, sí nos interesa las personas, sí nos interesa que lleguemos a un buen acuerdo con ellas, que mantengamos la comunicación o la relación posterior a la negociación. Por lo tanto, tenemos que tener mucho mayor cuidado que con la otra negociación que simplemente es algo transaccional o simplemente es algo momentáneo o simplemente coyuntural, ¿no? Los tipos de negociadores, por lo general ya habíamos visto los negociadores o sus características, pero los negociadores por lo general tienen que mantener las formas o las partes y son muy considerados cuando son firmes en sus posiciones. Ahora, hay que tener en cuenta que firmeza es muy diferente a ser inflexible, ¿no? Una persona inflexible es una persona que simplemente pues se atrinchera en su posición y simplemente no da, como se diría, su brazo a torcer, ¿no? Es una persona que se cierra en lo que él cree que es conveniente y no da concesiones. La firmeza es diferente. Un negociador firme es aquel que va con la convicción que en algún momento tiene que hacer una concesión y que defiende su posición pero con argumentos válidos, ¿no? Hay negociadores o personas que mantienen su posición pero a través de la presión, ¿no? A través de la inclusive intimidación, ¿no? Ese tipo de negociadores no necesitamos en nuestra empresa o no necesitamos que
usted se convierte en ese tipo de negociadores, porque al final consigue simplemente resultados inmediatos, ¿no? Podrá, como le digo, ganar ese momento un acuerdo, pero no va a ganar una relación, que es lo que se busca al momento de hacer negociaciones a nivel profesional a través de nuestra empresa o nuestro puesto de trabajo. Entonces, acuérdense, ser firmes no es lo mismo de ser inflexibles, ¿no? Siempre tenemos que tener, para poder de alguna forma llegar a un buen acuerdo, tener muy buenos argumentos, muy buen sustento de nuestra propuesta. Si no tenemos un buen sustento, entonces simplemente nuestra negociación estamos haciendo un castillo de arena y a cualquier interrupción o soplo simplemente se cae y se derrumba. Entonces tenemos que evitar ese tipo de inconvenientes. Entonces, como decíamos, las estrategias es ganar-ganar o ganar-perder, ¿no? La de ganar-ganar obviamente es buscar la relación a largo plazo, y la de ganar-perder es buscar algo coyuntural, inmediato, transaccional, que simplemente es un tirijala, como se podría decir, pero no buscamos nada al final, ¿no? La estrategia de ganar-ganar, como habíamos dicho, ¿no? Acuérdense que no, en una buena negociación, una negociación profesional, la otra parte, o la contraparte, si quieren llamarlo así, no es un opositor, sino es un miembro del equipo, ¿no? Que nos hemos juntado para llegar a un acuerdo, es decir, resolver un problema o el problema común a los dos, ¿no? El ganar-perder, como aparece en la figura, simplemente, ¿no?, busca que el otro no gane nada, nosotros ganemos todo, y que la otra parte pues simplemente no obtenga ningún resultado y nosotros nos llevemos lo mejor de la negociación. Lo cual al final, acuérdense, eso es un trato injusto y es un trato que al final no va a llevar a generar relaciones de confianza y mucho menos a largo plazo, que es lo que buscamos en el mundo de los negocios. Acuérdense que el mundo de los negocios es muy pequeño, es muy... aparentemente pueden existir muchos clientes, muchos proveedores, pero en general, si nosotros tenemos un determinado sector o segmento o mercado objetivo, entonces ese mercado objetivo definitivamente, si nosotros maltratamos a los clientes o maltratamos a los proveedores, eso se va a difundir y se va a difundir muy rápidamente, entonces nos va a generar una mala reputación. Tenemos que evitar eso en todo lo posible, ¿no? Entonces, existen, acuérdense, técnicas de desarrollo, técnicas de presión. Las técnicas de desarrollo o las tácticas de desarrollo son aquellas tácticas o estrategias de negociación que están creadas o se implementan justamente para desarrollar una relación ganar-ganar. Y las de presión simplemente lo que nos indica es que necesitamos presionar a la otra parte para que luego de ahí nosotros podamos simplemente obtener lo que nosotros queremos, ¿sí? Luego de ahí, para continuar con la segunda parte de este programa, nos vamos a ir a una pausa y continuamos luego con el desarrollo de los siguientes capítulos. Continuando con nuestro programa de empresas y negocios, el día de hoy estamos tocando el tema de estrategias de negociación a pedido de nuestros telecibernautas, si quieren llamarlo así, ¿no? Y es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio de este programa, es una herramienta gerencial que nosotros debemos tener, tanto a nivel profesional como a nivel empresarial. En ambas partes nos van a servir mucho el tema de las estrategias de negociación o la negociación o conocer por lo menos el proceso de negociación, ¿no? Acuérdense que al final el perfeccionamiento de estas habilidades se dan en el día a día, ¿no? Entonces no desaprovechemos de siempre participar en negociaciones para que esta habilidad se pueda pulir en el tiempo y podamos perfeccionar esta metodología. Bueno, nos habíamos quedado en las tácticas de desarrollo. Acuérdense que las tácticas de desarrollo están dadas justamente para no afectar la relación con la otra parte, ¿no? Por ejemplo, la idea es tomar la iniciativa presentando alguna propuesta, ¿no? Es decir, si ambas partes no se ponen de acuerdo en quién comienza, pues nosotros podemos dar la iniciativa y presentar nuestra propuesta, es decir, de alguna forma colaborando para que el clima y la comunicación de la negociación
mejore, ¿no? O facilitar la información disponible o solo parte de ella, de tal forma que la otra parte también pueda ir de alguna forma dándonos mayor conocimiento de su propuesta y poder llegar a un acuerdo. También hacer la primera concesión o esperar, dependiendo de del tipo de negociación, ¿no? Si es una negociación en la cual la otra parte está dispuesta a negociar, está verdaderamente disponible para llegar a un acuerdo, entonces podemos ir nosotros quizás como un acto de buena fe, si quieren llamarlo así, el presentar la primera concesión, ¿no? Esperando obviamente que la otra parte genere la misma situación. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Si de alguna forma vemos que la otra parte simplemente no genera o no da ningún indicio de buena voluntad de querer llegar a un acuerdo, entonces lo mejor es esperar a que la otra parte diga su argumentación o presente una propuesta o haga la primera concesión. Entonces hay que ir sabiendo manejar un poco a poco este tipo de situaciones. Tratar de que las negociaciones sean en nuestras oficinas en un lugar neutro. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros nos sentimos más cómodos dentro de nuestro hábitat, de nuestro ambiente, tanto de trabajo o familiar. Entonces siempre es recomendable hacer la negociación en un ambiente que nosotros nos sintiéramos cómodos. Ahora, si nosotros somos la empresa, digamos los proveedores, y tenemos que hacer la negociación con el cliente, lo más lógico es que se den en las oficinas de este cliente. O podemos buscar también un lugar neutral, ¿no? Quizás pues un café, una sala de directorio alquilada, ¿no? Algún punto en el cual ninguno de los dos tengamos un dominio, ¿no? Y permita pues manejar el tema con mayor equidad. Entonces son tácticas que nos va a permitir a nosotros poder manejar con mayor efectividad este tema de la negociación a largo plazo. Acuérdate, desarrollo es desarrollar la relación a largo plazo. Pero lastimosamente hay negociadores que buscan el tema de hacer tácticas de presión. ¿Y qué son las tácticas de presión? Las tácticas de presión buscan confundir, intimidar o debilitar la posición del contrario, ¿sí? ¿Qué significa? Que lo que ellos tratan de hacer no es una negociación en la cual busquen el largo plazo, sino lo que están haciendo es buscar algo coyuntural, algo del momento, y simplemente resolver el tema de manera inmediata o solamente pensando en su beneficio. Entonces, ese tipo de tácticas de presión ya están, si quieren, llamadas inventariadas. Entonces, como están inventariadas, las vamos a ir desarrollando. La primera es el desgaste, ¿no? Lo que busca la otra parte es que usted ceda, ¿no? Y el desgaste se puede dar o presionándolo o simplemente, pues, no entendiendo lo que usted propone, ¿no? Y lo que hace es, como diríamos, pues, aburrirlo, ¿no? De alguna forma, si quieren llamarlo más sencilla, ¿no? Entonces, usted lo que tiene que hacer es mantener la paciencia y buscar siempre concentrarse en la resolución del problema, no en lo que la otra parte le puede estar dando algún mensaje negativo, ¿no? Porque eso puede desgastar obviamente su paciencia, ¿no? Y lo que hace es tratar de que usted ceda al final, ¿no? El otro es el ataque, es decir, presionar. Una forma muy obvia de esta estrategia es simplemente rechazar todo lo que usted diga, ¿no? Automáticamente todo lo que usted dice es rechazado por la otra parte, dice no me parece, o no es así, o no debería ser así. Entonces eso también lo hacen para que lo presionen, es decir, lo arrincona para que usted diga, bueno, entonces voy a cambiar de posición. Y lo hace para que al final simplemente se sienta tenso, incómodo. Hay muchas personas que inclusive son agresivos, ¿no? Y cuando son agresivos, entonces lo que tratan obviamente es de infundir un poco de miedo o un poco de presión sobre la persona, ¿no? Otro tema es engañar, es decir, dar información falsa, ¿no? Si estamos, por ejemplo, negociando con nuestro cliente y este cliente simplemente le pone un precio muy bajo a la propuesta que usted está presentando, si usted está presentando, no sé, una propuesta por $10,000 y el cliente le dice, no, solamente tengo $2,000, pues se está dando cuenta, obviamente, que la diferencia es bastante abismal y que lo está tratando de presionar para llegar a un punto intermedio. Pero su objetivo al final lo cumple, que es bajarle los $10,000 inicialmente. Entonces, es una forma de engañar si quieren llamarlo, a la otra parte. El ultimátum es
presionar sin dar tiempo de reflexionar, es decir, presionan de tal forma que al final uno cede por esa presión. ¿Y cómo presionan? Pues simplemente dando tiempos límites, ¿no? Indicándole, seguramente su cliente le dirá, no, ¿sabes qué? Mira, tú solamente tienes hasta el día de hoy, tengo para aprobar ese presupuesto, si no ya el día de mañana no lo voy a tener, o le presiona con otra propuesta, seguramente una propuesta que es más barata, entre comillas, ¿no? Entonces va a tratar de presionarlo, va a tratar de que usted ceda por ese tipo de ultimátum, ¿no? Entonces muchos dirán, bueno, entonces prefiero, ¿qué importa? Cerrar un trato mediocre a no cerrar nada, ¿no? Que es la tendencia a veces, por lo general, de los vendedores o de la fuerza de ventas, ¿no? Que con tal de ganar una comisión, ¿qué importa? La menos posible, o tratar de que con pocos contratos, chicos o más pequeños, puedan llegar acumulándolos a la cuota del mes, entonces tienden o tienen la tentación de ceder constantemente a las exigencias del cliente sin haber presentado una propuesta más equitativa y de ganar a ambas partes, ¿no? Luego tenemos exigencias crecientes. ¿Qué significa? Que una forma de presionar a la otra parte es haciendo exigencias que vayan creciendo en el tiempo, ¿no? Si inicialmente le pedía, por ejemplo, bueno, ahora de los $10,000 bájame $2,000 más, ya, esa es la primera exigencia. Luego la segunda exigencia sería, y aparte de eso también cámbiame la forma de pago, ya no voy a pagar a 15 días, sino te voy a pagar en dos partes 30, 60 días, factura 30, 60 días. O la otra es, ya no me traigo los equipos a 30, sino los necesito a 15 días. Entonces, al final le da una serie de exigencias que van creciendo y va soltándola, digamos, una a una, o la va tratando de negociar una a una, pero al final eso va a ser inconveniente para usted porque simplemente va a ceder y no va a ganar lo que debería haber ganado desde un inicio sabiendo negociar, ¿no? La autoridad superior, muchos confunden el hecho de que una persona que tenga mayor jerarquía tiene mayor disponibilidad para negociar, y no necesariamente es así. Si no, imagínense, todo solamente iría a negociar en las empresas los gerentes generales con otro gerente general, ¿no? Para eso existen ciertos niveles, ¿no? Por ejemplo, los gerentes o los jefes de venta, o supervisores de venta, o los mismos vendedores tienen que negociar con otros tipos de gerentes o con el comprador, etcétera, etcétera. Entonces, tratan de intimidar, ¿no? Indicando, bueno, si tú no vienes con el gerente general, entonces simplemente no cerramos el trato, ¿no? Entonces, lo hacen simplemente para presionarlo, para desmotivarlo, ¿no? El lugar en la negociación, acuérdense, y el tiempo, ¿no? Muchas de las estrategias de estas tácticas de presión es prolongar, ¿no?, más de lo necesario el tiempo asignado para la reunión. Si la negociación estaba dado para 1 hora, entonces puede ser que dure 1h30, 2 horas. Entonces ya usted, por el cansancio o porque si es un vendedor o si es un negociador tiene que negociar en otra parte, a veces lo presionan, ¿para qué? Para que puedan cerrar, obviamente, en una condición inferior. Entonces no se deje presionar por el tiempo. Muchos de los negociadores profesionales lo que hacen es simplemente postergan la negociación a otro día, otra fecha, para que se pueda concluir con más calma o se pueda estudiar con más calma el proceso de negociación que se va a llevar a cabo o el acuerdo que se va a firmar. Entonces, si es por tiempo, usted tiene toda la libertad de simplemente dividirlo. Ahora, si se junta el tema del tiempo con el tema de el ultimátum que le pueden dar, entonces hay que sopesar eso, ¿no? Hay que sopesar, pero tenemos que tener tranquilidad y decirle que también al cliente o a la otra contraparte, indicándole que si ellos quieren cerrar una negociación muy apresurada, entonces ustedes pueden indicar que quizás dentro de 2 o 3 días puede existir una nueva promoción de productos o servicios o un descuento mayor, y así también el tema del ultimátum lo van rebajando a su mínima expresión. Entonces ya la otra contraparte lo va a pensar 2 veces si le va a convenir o no quizás ponerle un ultimátum a su oferta o su propuesta. Pero la mejor táctica de todas estas es la táctica que realmente funciona, es la profesionalidad, ¿no? La preparación de la negociación, la franqueza, el detectar qué táctica la otra parte está queriendo desarrollar. Entonces hay que tener mucho inconveniente
para manejar este tema de la negociación profesional. Por eso es que decimos nosotros negociación profesional, no le decimos un tema de negociación improvisada o simplemente negociación. Tenemos que convertirnos en negociadores profesionales, a pesar de que no sea nuestra principal característica o habilidad, pero todo empresario, por lo menos que necesita manejar a nivel de negocios estrategias de ampliación de mercado o ampliar su propia empresa, va a tener que negociar en algún momento. Como le digo, no necesariamente inclusive negociar con clientes o con proveedores, sino negociar internamente para que las personas o los empleados puedan llegar a un buen acuerdo. Acuérdense que un empresario líder es aquel que inspira, que motiva a la gente para que lo siga, ¿no? Mientras un gerente, un empresario gerente simplemente lo que hace es ordenar y mandar memorándum si no están de acuerdo. Entonces, hay que combinar las dos situaciones lo mejor posible. Otro tema es la comunicación, ¿no? Y como le decíamos inicialmente, es muy importante la comunicación de ambas partes. Tenemos que ser capaces de poder comunicar de manera asertiva todo lo que nosotros tenemos que decir respecto a nuestras estrategias de negociación, a nuestros futuros acuerdos, para que este tipo de negociación se lleve a cabo de manera efectiva. Entonces, hay que tener muy en cuenta el tema de la comunicación. Ahora, a veces no es común, mejor dicho, es común que la comunicación se distorsione en el momento del desarrollo de la negociación y se tienda a veces a generarse disputas, ¿no? Por lo general, el negociador de ambas partes, cada uno de los negociadores tiene un ego, ¿no? Todas las personas tenemos un ego. Y ese ego a veces unas personas lo tienen más alto, otros digamos menos. Entonces, cuando uno negocia, a veces los egos están por encima del fin principal, que es llegar a un acuerdo. Y esos egos hace que uno tienda a no ceder. Y la expresión de no ceder frente a la negociación es simplemente ser inflexible, como habíamos hablado anteriormente. Y al ser inflexible, lo que trae la consecuencia es que entramos a una disputa verbal con la otra parte, ¿no? Indicando que prácticamente, por no decirlo, se pelean, ¿no? Frente a la negociación. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en todo momento, ¿no? Tenemos que evitar entrar a un enfrentamiento verbal que al final no lleva a nada. Al final nos separa de nuestro objetivo, que ¿cuál es? Es resolver el problema. Acuérdense que siempre nosotros tenemos que traer la resolución del problema, que es llegar al acuerdo. Tenemos que centrarnos y tenemos que enfocarnos en eso. Ese es nuestro motivo principal. Entonces, acuérdense que la buena comunicación no solamente es un verbo florido, sino es la escucha activa, ¿no? Constantemente tenemos que escuchar. ¿Y por qué tenemos que escuchar más que hablar? Porque en una negociación, si nosotros hablamos y hablamos, simplemente no vamos a entender lo que la otra parte quiere. Y al no entender lo que la otra parte quiere, entonces tenemos un gran problema, que no vamos a poder brindar una solución al acuerdo. Entonces simplemente vamos a nosotros argumentar lo que queremos, ¿no? Simplemente se convierte en un discurso y inclusive nos vuelve vulnerables. Y nos vuelve vulnerables, ¿por qué? Porque nosotros al hablar estamos entregando de primera instancia toda nuestra estrategia de negociación. Entonces, al final va a ser contraproducente para nosotros el simplemente comunicarnos en una sola vía, o simplemente dar un discurso, o querer desde un principio ya cerrar o llegar a un acuerdo. Entonces, así como en las ventas a nivel profesional, la principal parte es el escuchar las necesidades de los clientes para llegar a una buena solución o entregar una buena propuesta, lo mismo ocurre en la negociación. En la negociación tenemos que tener una muy buena escucha para que luego de ahí nosotros podamos plantear una propuesta o una contrapropuesta a esa negociación o a ese acuerdo que queremos llegar. El lenguaje tiene que ser obviamente un lenguaje sencillo y claro, ¿no? Que facilite la comprensión. A veces muchos negociadores creen que usando palabras o términos legales o términos muy técnicos vamos a tener una ventaja sobre la competencia o sobre, digamos, la otra parte. Y eso es muy falso, ¿no? Eso simplemente lo que hace es
distorsionar la comunicación, al final la otra parte se puede sentir o intimidada o simplemente no entiende lo que uno habla, y al no entender lo que habla simplemente o puede romper la negociación porque no la entiende, o si no, lo que hace es generar un tema de tácticas de presión, es decir, como no lo entiende, entonces va a poner a la defensiva y va a tratar más bien de presionar, y al final vamos a entrar de nuevo, caeremos en el dilema del discurso o de la disputa verbal. Entonces, tenemos que manejar un lenguaje sencillo, concreto, claro, sin ambigüedades, sin dobles sentidos tampoco, ¿no? Tenemos que ser bastante profesionales en el manejo de la comunicación, ¿no? A pesar de que podamos tener una relación cercana con la otra parte, porque puede ser nuestro familiar o puede ser un cliente muy conocido o nuestro proveedor, nuestro principal proveedor, pero en el tema de la negociación tenemos que manejarlo de lo más profesional posible, ¿no? Para que podamos llegar a un acuerdo. Después del acuerdo ya pueden venir, si quieren llamarlo así, las bromas o el lenguaje coloquial, pero en la negociación evitarlo en todo momento, porque si tendemos a hacerlo eso, también acuérdense, vamos a desviar, ¿no?, la conversación hacia otro tema que no es el central. Y no solamente es un lenguaje verbal el que tenemos que implementar, sino también un lenguaje no verbal, ¿no? Es un lenguaje que se refiere a la postura, a la mirada, la voz, los gestos que uno puede hacer, inclusive el tono de voz. El tono de voz uno lo puede saber si está de acuerdo o no está de acuerdo, es agresivo, es pasivo, ¿no? Entonces, muy importante, o es irónico, ¿no?, o es firme al momento de hablar, ¿no? Los movimientos que podamos hacer o las acciones en general que nos dé pista de qué intención podemos hacer. Nosotros podemos manejar un lenguaje muy coloquial, digamos, ¿no?, o muy amigable, y eso nos puede dar unas ventajas porque la otra parte puede identificar claramente cuál es nuestra orientación hacia lo que queremos. Entonces hay que tener muy en cuenta el tema del lenguaje. Otro punto es la asertividad, ¿no? A veces nos resulta complicado decir no a muchas cosas, pero tenemos que aprender a decir no, ¿sí? Muchas veces, simplemente por no decir esta palabra que es tan simple, llegamos a acuerdos que no nos benefician del todo. Y simplemente llegamos a cerrar la negociación sin tener la satisfacción de haber obtenido parte de lo que hemos querido y mantener la relación con la otra persona. Entonces, muy importante decir no frente a situaciones que nosotros o no la tenemos contempladas, ¿no? Significa que si en un contrato de 15 días de plazo, de un día para otro, la contraparte nos dice, no, ya no es 15, sino es 30 al mismo precio, entonces simplemente decimos, no está acordado eso, no estaba en la agenda de la negociación, ¿no? O puede salir otro tema que no tenga nada que ver en la negociación y se trae a colación el mismo, entonces eso nos puede generar un problema, ¿no?, en el transcurso de tratar de cerrar un acuerdo. Entonces, el decir no es muy importante, ¿no? Digamos no a situaciones en las cuales no estamos de acuerdo, valga la redundancia, ¿no? Otro punto muy importante es el lugar de la negociación, ¿no? El lugar de la negociación pueden ser en 3 lugares, si quieren llamarlo así, ¿no? En las oficinas, digamos, en nuestras oficinas, en las oficinas de la otra parte y en un terreno neutral. En nuestras oficinas, obviamente, hay mayor tranquilidad, dominamos el escenario y adicionalmente, si quieren llamarlo así, tenemos todas las herramientas a nuestra mano, ¿no? Si se piden información adicional o si nos piden pues un cuadro o nos piden llamar, no sé, a una persona que puede estar complementaria al acuerdo, por no sé, el abogado o el de finanzas o el de tecnología, ¿no?, dependiendo del tipo de acuerdo que tengamos. Entonces lo tenemos, digamos, al costado, lo tenemos disponible en ese momento y puede ser una herramienta eficaz y eficiente para llegar a un acuerdo. Entonces, nos conviene bastante que en nuestras oficinas puedan hacer esta negociación. Pero si por algún motivo no se puede dar, porque simplemente pues la negociación, como les decía, es un cliente, entonces tenemos que ir a la oficina del cliente. Entonces, ahí puede haber un problema porque nos pueden presionar de diferentes formas, ¿no? Nos pueden presionar según el ambiente en el cual está distribuido, inclusive hasta llegan a nivel profesional cómo se distribuyen los sitios de
de la agenda que vamos a llevar a cabo, o la información que la otra parte pueda tener disponible más que nosotros, ¿no? Nosotros quizás no llegamos a la negociación pues con toda la información, por más que nos preparemos. Entonces, en la oficina del cliente él puede sacar otras propuestas, o puede conectarse a internet para averiguar información. Entonces, estamos en contra de algunas cosas, ¿no? Y el terreno neutral vendría a ser cuando por lo general hacemos negociaciones de primera instancia, por primera vez, ¿no? No conocemos a la contraparte, entonces podemos poner de acuerdo en un punto neutral, puede ser en un café, en un hotel, si es en un viaje lo podemos manejar así. Entonces hay que verlo cómo es que podemos llegar a ese tipo de escenarios, ¿no? Como le decía, el lugar de la negociación es muy importante, ¿no? Inclusive la sala debe ser confortable, debe facilitar la negociación, inclusive a nivel profesional se maneja hasta el tipo de luz, la temperatura, la acústica, ¿no? Tiene que obviamente entenderse bien lo que nosotros podamos estar hablando. La colocación no es lo mismo ponernos digamos, en el sitio oficial, digamos, donde se sientan las cabeceras de las mesas, que ponernos al costado. El ponernos en la cabecera a veces nos da un dominio mayor sobre el resto de invitados. Entonces podemos de alguna forma tener una posición mucho más privilegiada, si quieren llamarlo así, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? Inclusive hay lugares donde la negociación a veces se dificulta, no por la otra parte, sino se dificulta por el hecho de que puede ser un lugar donde no haya la mayor concentración posible. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Hay ruidos, a veces son lugares en los cuales pues hay mucho tránsito o hay mucho tráfico de personas, entonces tenemos que evitarlos. El momento de iniciar la negociación, obviamente, se tiene que hacer un momento oportuno, tenemos que determinar en qué momento hacer la negociación. Es muy importante, por nuestra parte, tenemos que estar concentrados, preparados para llevar a cabo la negociación. Nunca llevamos una negociación en la cual no nos hayamos preparado, no hayamos visto escenarios, no hayamos visto las diferentes situaciones que se pueden presentar, porque verdaderamente podemos ir a perdedor. Entonces tenemos que concentrarnos en manejar un momento oportuno, inclusive en la contraparte. Si sabemos que la otra parte, valga la redundancia, no está disponible, o simplemente no tiene tiempo, o no tiene los recursos, o no tiene la información, evitemos negociar, porque puede ser una pérdida de tiempo la negociación. Aparentemente podemos tener, si quieren llamarlo así, la superioridad, porque estamos más preparados, pero si la otra parte no está preparada, va a ser una complicación llegar a un acuerdo, porque al final simplemente no nos vamos a poder poner a resolver el problema con la información o la poca información que tenga la otra parte. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Y ya para terminar, ¿no? esta primera parte, ¿no? De lo que es estrategia de negociación, ya entramos a lo que son las fases de la negociación. Y las fases de negociación son 3: la preparación, el desarrollo y el cierre de la negociación, ¿no? Como vamos a ver en el próximo programa, la preparación es la parte más importante, porque ahí es donde nosotros vamos a tener la base, el fundamento para poder llevar a cabo una excelente negociación y poder obtener los resultados que tanto queremos. Entonces, acuérdense que son 3 fases y esas 3 fases la vamos a desarrollar en el transcurso de la negociación. Cuando hacemos el acuerdo, cuando hagamos el cierre de la negociación, cuando se hace el desarrollo de la misma y inclusive antes de la negociación, la preparación. Entonces, esas 3 partes tenemos que tenerlas muy en mente, muy en clara, y siempre cuando tengamos la negociación hay que partir, ¿no? Hay que prepararnos anteriormente con estas 3 etapas para que luego nosotros podamos llevar a cabo la negociación. Entonces, el programa de hoy ha sido una previa introducción a lo que vamos a ver en el siguiente programa, que va a ser ya la segunda parte, que vamos a detallar cada una de estas fases, en la cual vamos a poder ya manejar estrategias más de impacto, si quieren llamarlo así. Entonces, si tienen de todas maneras algún tipo de consulta, duda, inquietud, por favor
con toda confianza manden sus consultas y sugerencias a los correos que aparecen en la pantalla, empresasynegocios@rtbciblima.com o a mi correo personal miguel.ortiz@warelabs.net. Entonces, ha sido todo por hoy por mi parte. Muchas gracias por su audiencia. Espero contar con la misma el próximo programa y acuérdate que trácete una meta y llega a ella. Muy buenas tardes.